ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas, bienvenidos a un programa más de Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía, un espacio en el que esperamos que el pensamiento crítico sea una herramienta para comprender e interpretar esta realidad en la que vivimos. Hoy nos adentramos en un tema que desafía nuestra capacidad de discernimiento, la comunicación en tiempos de fake news y la influencia de las nuevas tecnologías de la construcción de la realidad. Desde los sofistas de la antigua Grecia hasta los estudios contemporáneos sobre la posverdad, la relación entre verdad y discurso ha sido un tema central en la filosofía. Sin embargo, en la era digital, las condiciones han cambiado radicalmente. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial han facilitado la difusión masiva de desinformación al tiempo que erosionan los mecanismos tradicionales de validación del conocimiento. Las fake news o noticias falsas no solamente distorsionan los hechos concretos, también alteran nuestra percepción colectiva sobre la realidad, influyendo en elecciones, en los movimientos sociales y en nuestra confianza sobre las instituciones. Como ya advertía Hannah Arendt, la manipulación del discurso puede llevar a la destrucción de la capacidad de juicio, una condición peligrosa en cualquier sociedad que aspire a ser democrática. Ante este panorama nos preguntamos, ¿cuáles son los límites entre la información y la manipulación? ¿Cómo podemos desarrollar una mirada crítica frente a la desinformación sistemática? Y sobre todo, ¿existen formas de resistir la distorsión de la realidad impuesta por intereses políticos y económicos? Para explorar estas cuestiones, la tarde de hoy nos encontramos con Caroline Ávila Nieto, un referente en esta ciudad respecto al análisis de medio, al análisis de discurso, y con quien tendremos el gratísimo gusto y el honor de poder estar conversando sobre esto. Fake news en Diálogos Mundanos. Caroline, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, querido Diego, por supuesto a la producción, al programa y pues con el mayor de los gustos, sobre todo desde el planteamiento como tú lo dejas, el discutir sobre la desinformación, sobre la tergiversación, ambos desafíos que no serán nuevos, pero que sin duda en este instante revisten de mayor importancia, sobre todo por la capacidad que hay de dispersión y de penetración de este tipo de contenido que no ha sido contrastado, que no ha sido comprobado y que finalmente profundiza más la necesidad digamos, la desinformación como problema y por supuesto luego la necesidad de tener una ciudadanía adecuadamente informada para la toma de decisiones en distintos ámbitos. Así que muy buen tema en este instante, muy pertinente. Bueno, y para entrar en materia directamente, pues yo sí quisiera preguntarte a ti como experta en esto de los medios. Sin lugar a dudas, desde que la humanidad es humanidad, la información ha sido un bien y una herramienta preciada porque ha permitido tomar o controlar o cambiar el poder. Sin embargo, sí podemos establecer una serie de diferencias entre cómo se desarrollaba, por ejemplo, la sociedad contemporánea del siglo XX o la sociedad moderna del siglo XX y este tiempo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo que hace que conversar sobre información sea diferente a conversar sobre la forma en la que, por ejemplo, los medios por donde circulaba esta información sucedía en el siglo XX? ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué es importante pensar y entender primero este contexto? Claro, hay estudios que ya para el año 99-2000 comenzaron a explicar un poco a qué fenómeno nos íbamos a encontrar y que ya veían de alguna manera paulatinamente estos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, de entrada se veía que había una suerte de fragmentación de la audiencia, ¿no? Anteriormente nosotros nos podemos dar cuenta, incluso desde las estrategias publicitarias, me acuerdo que decían, si es que colocas una publicidad en 2 o 3 radios es más que suficiente. Hoy en día inclusive te preguntas si deberías ir a la radio para colocar la publicidad. Y es que las formas en que la sociedad consume información han cambiado, ¿no? Eras muy fiel a un solo periodista deportivo, por ejemplo, que te escuchaba, le escuchabas narrar el partido y te quedabas con esa voz. Incluso a veces podías ver el partido de fútbol por un sistema que sería la tele,
y escucharlo a partir de otro que es la radio. Con el ingreso de la tecnología, no solamente que tienes más accesos a otros distintos narradores, analistas, sino también distintos programas y plataformas y formatos, al punto que el Instituto Reuters, que hizo un estudio con la Universidad de Oxford sobre el consumo de información, dependiendo las plataformas, la confianza y la escucha que la audiencia le da a ciertos influencers de la información, diremos así, termina siendo superior a los medios de comunicación. Es decir, son capaces de creerle más a Gastón Edul, que es diremos, le podríamos llamar un periodista, por supuesto, pero principalmente tiene una marca personal en las redes sociales a propósito del contenido deportivo que él presenta, para que tengan una referencia a la audiencia. Gastón Edul es el que estuvo en ese momento con el micrófono frente a Leo Messi, y cuando Leo Messi le dice que mira bobo al jugador de Holanda en ese entonces, ¿no? Países Bajos. Y por eso menciono este nombre, porque él no es que necesariamente está con una plataforma deportiva tipo ESPN y tal, sino que lanza sus redes sociales como principal marca, y hoy es un influencer deportivo muy reconocido. Ese tipo de historias se repiten una y otra vez en distintos ámbitos. Entonces, la gente tiene mucho más acceso a contenido a partir no solo de los grandes medios de comunicación, que era lo que en los 90 nos informaban, sino sobre todo de estas grandes marcas personales que se están comenzando a consolidar, y que no solo se consolidan en términos de cuántos seguidores tienen y el contenido que tienen, sino que inclusive están comenzando a ganar credibilidad en su audiencia. Y son estas marcas personales las que hoy en día, por ejemplo, en la elección de Donald Trump, terminaron inclinando la balanza. No fue el New York Times, no fue la Fox, no fue CNN, sino fueron estos youtubers tipo Axel Rhodes y otros más, que estaban en la conversación política más radicalizada, los que terminaron de alguna manera contribuyendo con su relato político a cambiar la dinámica en la democracia estadounidense, por poner ejemplos. Ahora, con lo que tú mencionas, recuerdo en la niñez había esta famosa palabra o término, la voz autorizada, y habían determinadas personas que tenían una credibilidad por ser parte del medio tal vez hegemónico o de este oligopolio que existía en ese momento, pero que le permitía a las personas saber que lo que él decía era más o menos una fuente de confianza que le estaba describiendo una realidad que no es capaz el ser humano por sus propios medios de poderla conocer, sino está efectivamente mediada por el rol del aparato comunicacional. Sin embargo, con lo que tú mencionas, hay una descentralización de la voz, pero sin embargo, no siento que se haya roto necesariamente esta voz autorizada, sino que hay una segmentación, pero que ha llevado a lo que quiero preguntar. Este fenómeno de la famosa polarización, ¿en qué medida el hecho de fracturar las audiencias está permitiendo que puedan haber cada vez más posiciones que no se encuentran en la realidad concreta, sino que son casi que posiciones desde las cuales uno detrás de una pantalla cree que el mundo está hecho a esa imagen y semejanza? Claro, lo que sucedía antes de tener tanto acceso a la información es que tú estabas más sometido a lo que la gran cadena televisiva te presentaba, o el medio de comunicación impreso que estabas leyendo. En el fondo, estaba este control, este poder más en la agenda editorial que en la capacidad de atención y de retención de la audiencia en el fondo, ¿no? Lo máximo que tú podías escoger era entre Teleamazonas o Ecuavisa, es decir, en el hipotético escenario que estos canales tengan agendas distintas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora tú tienes esta capacidad de escoger desde las redes sociales o desde el YouTube en particular, qué tipo de contenido quieres.
Y por supuesto, el algoritmo hace su trabajo, pero también la percepción selectiva y también las apreciaciones personales ideológicamente hablando, ¿no? Entonces, no vas a, porque sería contra natura, aceptar, escuchar a quien habla desde una perspectiva distinta a tus concepciones ideológicas. ¿Y qué es lo que vas a preferir? Escuchar a quien está con un discurso con el cual tú tienes una mejor correlación cognitiva, ¿no? Es decir, lo que estás escuchando te hace sentido porque tiene un correlato con tus conceptos, ¿no? O prejuicios, inclusive, si se quiere. Entonces, en ese contexto, es más fácil para el ciudadano o la ciudadana darle clic, por ejemplo, a Radio Centro Digital, que es una radio que en este momento está muy afín al centro a la derecha. O si no te gusta ese espacio, le vas a dar clic, se me ocurre, a Radio Pichincha o a un programa en YouTube como Ingobernables, que está más en la línea del centro hacia la izquierda, inclusive izquierda más profunda en algunos casos. O si quieres trabajar la línea ambiental o la línea de derechos, te vas a buscar portales asociados con esos elementos, porque son tus primeras impresiones y tus referencias personales, ideológicamente hablando, las que estarían imponiendo la parrilla comunicacional con la cual te vas a exponer. Entonces, si uno pregunta a los colegas, amanecen escuchando, por ejemplo, a Radio Pichincha, digamos, alguien de la izquierda sintoniza la red a propósito de medios internacionales, y luego se queda con, no sé, Fabricio Vela por tratar de a primera hora. Te estoy poniendo tres diferentes productos comunicacionales que de alguna manera dialogan con la izquierda o con el centro izquierda y que seguro pueden estar formando parte de la dieta comunicacional. Esto en los 90 no se daba. Lo máximo que podías era seguir, si es que seguías así de esta manera, a un Gonzalo Ortiz, a un mismo Carlos Vera, a un Jorge Ortiz, y que sabías que en el mismo canal ibas a tener probablemente esa lectura desde el establishment sin moverse, salvo la agenda editorial que estaría imponiéndose en la sala de redacción. Hoy puedes darte el lujo de no escucharle a Lenín Artieda o a Milton Pérez, estoy hablando de los periodistas insignes de Ecuavisa o de Teleamazonas, y quedarte con el Eduardo Andino y su programa en Ingobernables a las 8 de la mañana simplemente porque te gusta más la lectura joven y te sientes más informado. Otro de los fenómenos que se ha dado, a diferencia de lo que sucedía en los 90, es que si bien es cierto a la gente nos consumimos medios de comunicación para informarnos, la segunda razón que crece fuertemente en las encuestas a nivel mundial esto es que buscamos medios de comunicación para comprender. Esta palabra es sumamente importante. ¿Por qué la diferencia y por qué crece tanto esta expresión de necesidad a propósito de una teoría que utilizamos que se llama la de usos y gratificaciones, que es comprender? Porque para informarte, Diego, ya está Twitter. Entras, perdón, X, pero yo no me acostumbro, soy viejita para cambiar de idea. Entras a Twitter y te pones ahí en una revisión rápida, enteras exactamente cuáles son las últimas noticias. Entras a TikTok y la Tomebamba te da las 5 cosas que debes saber el día de hoy o los 7 noticias más importantes según Revista Vistazo, y eso tienes todos los días. Entonces, para informarte, incluso las redes sociales, a través de las mismas cuentas de los medios, ya lo tienes. Pero ¿qué es lo que le interesa a la gente? Entender no solamente el contenido superficial, sino profundizar sobre ciertas decisiones. Por ejemplo, ya te enteraste que Donald Trump y Daniel Noboa se tomaron una foto. Hasta ahí está bien. Ahora te gustaría indagar, comprender, auscultar un poco más sobre los detalles y las conversaciones políticas que giran en torno a ese evento noticioso. Eso no alcanza con ver en Twitter. Entonces ahí ingresas en YouTube o ingresas en otro tipo de plataformas, puedes inclusive consumir un podcast que sabes que va a profundizar sobre este tema en particular. Y si es que esa profundización comulga con tus percepciones ideológicas preestablecidas,
no solamente que lo vas a buscar, sino que además afirmarás y dice, tiene toda la razón, estás completamente de acuerdo. Esa necesidad de reafirmar la idea preasignada hace que se polarice todavía más la opinión pública, a propósito de tu pregunta original, y que esa polarización de alguna manera se radicaliza, se profundiza por el consumo de el contenido en este momento en plataformas digitales, en donde a mayor polarización hay mayor radicalización, también se incrementan los clics, los views, que dicen, ¿no? La cantidad de vistas. Y esa cantidad de vistas, por ejemplo, en YouTube, incide en el modelo de negocio. Y es que te pagan más si es que te ven más. O si es que en Twitter te siguen más, ya puedes cobrar por el contenido que colocas. En tanto y cuanto tengas más seguidores y más seguidores viéndote y más seguidores comentándote. Entonces, incrementar la polémica, radicalizar la postura, vuelve a la sociedad mucho más polarizada, lamentablemente. Ahora, lo que llama la atención, por ejemplo, es que en los 90, inicios de los 2000, con la popularización progresiva que iba teniendo el Internet o con la masificación del Internet, parecía que lográbamos tener este famoso salto del cerco, el romper el cerco y los medios alternativos o las voces que no necesariamente encajaban en las voces editoriales hegemónicas iban a poder tener una participación en el concierto de la opinión pública. Sin embargo, cuando uno observa la realidad concreta, es que si nos remitimos, por ejemplo, a Hannah Arendt, sí podemos ahora hablar de totalitarismos discursivos. Y en esa perspectiva quisiera preguntarte porque ¿tiene sentido hablar de medios alternativos? ¿Tiene sentido hablar de medios contrahegemónicos? ¿O no son más que una apariencia dentro de una voz que se está construyendo aún desde centros hegemónicos de poder y de construcción de la verdad? Yo creo que hay que investigar más. Yo creo que son muy buenas preguntas las que tú nos haces, pero quizás en este momento la respuesta nos la puede dar el fenómeno trumpiano, Donald Trump, como tú lo quieras llamar, en Estados Unidos. La hegemonía iba hacia el valor de la democracia, de la diversidad y del respeto a los otros, etcétera, etcétera, ¿no? En eso estaban New York Times, en eso estaban los grandes medios circulando y buena parte de la conversación de la élite política. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el transcurso de los 2 últimos meses de la campaña? Ingresaron los youtubers y fueron además utilizados como instrumentos y actores políticos en el marco de la campaña con una narrativa distinta. Pusieron, por ejemplo, la narrativa sobre la migración, que es altamente populista y que la plantearon desde el frame del miedo, ¿ya? Y ellos en particular, como no tienen que contrastar, como lo único que están haciendo es opinar, a pesar de estar fuera de la hegemonía discursiva que ese momento tenía Estados Unidos, logran incidir en la conversación, inclusive cambiar los valores de preocupación, al punto que 2 meses después al americano de a pie le preguntaban, ¿te interesa más la democracia? Anteriormente decían sí, era un valor importante y esa era la razón por la que, por ejemplo, se inclinaban por Kamala Harris y luego cambian a un interés mayor sobre la inseguridad y la migración. Ahí tú te das cuenta el efecto que tuvo este tipo de plataformas que necesitan mayor investigación. El Instituto de Oxford, de Reuters, como le llaman, planteó una lectura al respecto en el año 2024 a nivel internacional. Varios países, están Argentina, está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, etcétera, etcétera. Y en todos los casos, tal vez varía un poco la plataforma, pero se repite el mismo escenario. ¿En quienes usted confía? Y la gente tiende a responder nombres que no necesariamente están accesibles a partir de las plataformas tradicionales, sino más bien como nativos digitales.
o como migrantes de lo tradicional a lo digital. Por ejemplo, el periodista Tucker Carlson, me parece, que salió de la Fox, que ya no tuvo acceso en las plataformas mediáticas hegemónicas, como pudiésemos llamarlos, en este minuto es el periodista más reconocido y escuchado en Estados Unidos a partir de su propia plataforma en YouTube, ¿no? Y uno podría decir, aplicando a Hannah Arendt, que este tipo de espacios que salen del establishment, no solamente discursivo, sino también performático, es decir, por donde hablo, ¿no? Desde qué espacio de enunciación me planteo, eh, y están de alguna manera rompiendo este asunto. Ahora, yo no tengo un estudio profundo que me confirme esto, que simplemente te estoy dando son hechos, son datos. Y lo máximo que tengo es que la gente está haciendo un cambio en aquello que confía. Anteriormente confiaba todo lo que le decía la tele o todo lo que le decía la prensa. Hoy en día está cambiando a confiar productos comunicacionales como podcast, como diremos contenido en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un país que se comporta de manera distinta y ese es Inglaterra, en donde la BBC todavía cuenta con la confianza de su audiencia, pero porque la BBC además tiene un formato, un modelo distinto que al partir de esta idea de televisión pública y tal, logra conquistar aún y retener aún a esa audiencia en el contexto de credibilidad y fidelidad que ha logrado, ¿no es cierto?, que ha sostenido. Mientras que en el caso de otros países, esta situación ha cambiado. No sé si tú recuerdas, pero se decía que Emmanuel Macron fue entrevistado por un par de youtubers y fue una cosa extraña porque en el marco de un proceso electoral que tenían en ese entonces, llamó la atención que sean youtubers que vayan a la casa presidencial a entrevistar al presidente. Estos dos youtubers siguen siendo, a pesar de no cumplir ni 30 años, los periodistas o influencers de la información, como lo quisieran llamar los más puristas, más escuchados en Francia. Y eso creo que es un detalle no menor. Ahora, cuando uno piensa en esta situación, uno podría decir, antes existía una verdad y ahora existen muchas. Pero si aceptamos que la verdad, por supuesto, responde a criterios históricos y siempre ha sido un elemento en disputa porque es la razón desde la cual el poder construye, digamos, sus retóricas. Cuando uno piensa, digamos, parecería muy casual el hecho de que las confianzas se vayan posando en influencers, en youtubers, es decir, parecería que no hay un plan detrás de todo esto, ¿no? Pero si uno analiza, por ejemplo, los datos que se dan y la forma en la que los algoritmos van condicionando u orientando a las audiencias, uno puede entender que tal vez todas estas personas que han devenido en referentes, en voces autorizadas, son parte de un plan hegemónico también a partir del cual estas grandes corporaciones del dato, porque ni siquiera es de la información Así humana, no, es. sino del dato, están configurando una nueva forma de entender la comunicación y la democracia. ¿Qué hacer ante este escenario? El ejemplo que tú estás dando es Elon Musk y Twitter, ¿no? Y allí tú ves justamente esta administración de los datos, por mucho que él seductoramente diga, tú ahora eres el medio, you are the media, decía todo el tiempo cuando ganó Donald Trump, ¿no? You are the media. Y porque en su forma de concebir el hecho de que la gente deje de estar hablando o escuchándole más que nada a CNN o a Fox o lo que tú, bueno, Fox está muy trumpista igual, pero aquellos otros espacios que estaban de alguna manera consolidados en el mainstream media de Estados Unidos y rompe eso a partir de los productos y de la plataforma comunicacional en la que se terminó constituyendo X, ¿no? O Twitter. Y esto precisamente es sorprendente porque en esa misma línea, con ese poder que tiene esta plataforma de dispersar las versiones y las voces, también está bajo la tutela de una sola persona que si le da la gana, simplemente deja de interactuar con
tal o cual líder político, tal o cual corriente, etcétera, etcétera. Mira tú lo que ya pasó con Brasil. Llegó un minuto en que el conflicto entre el Estado y este negocio, porque no deja de ser negocio, les dejó a los brasileños al menos unos 2 o 3 días sin Twitter, ¿no? Y esto precisamente porque había un conflicto. Y esto es solamente lo que una persona decidió hacer. Al final, creo que los business ganaron más y le hicieron notar que el mercado brasileño no es pues cualquier mercado. Ahora, si quisiera Ecuador venir a estarse peleando con el señor Musk, ¿cómo nos va a ir? Imposible, ¿no? Va a haber una forma de hacerle contrapeso al poder que en este momento tienen los administradores de estas plataformas. En ese sentido, la Unión Europea, por ejemplo, ya plantea ciertas alertas y ciertos protocolos sobre cómo contrarrestar desinformación, discurso de odio, xenofobia, en fin, que se pueda distribuir a partir de estas plataformas, advirtiendo que las plataformas deben tener sus propios protocolos de cuidado y seguridad y que a su vez estos se adapten de alguna manera a una normativa europea que proteja esto. Aún así, tú escuchas voces como Pedro Sánchez, el presidente de España, diciendo, deberíamos hacerles responsables a estas plataformas de los bulos, como dicen en España, que circulan sin ningún tipo de contrastación o cuidado, ética, responsabilidad ulterior, como tú lo quieras llamar. Y que al final del día eso debería ser una responsabilidad de la plataforma. Un desafío enorme para las plataformas, pero eso no le quita realidad a la preocupación que el presidente Sánchez ha planteado, ¿no? Entonces sí hay de alguna manera una suerte de acceso democrático, alternativo a la información, sí, pero a su vez los monopolios detrás de estos espacios que se han aprovechado mucho de la circulación de contenido a partir de la web, ¿no es cierto? Estos monopolios podrían tranquilamente, como en efecto ya ha pasado, ser una suerte de árbitros del contenido y en ese contexto intervenir seriamente en las decisiones públicas. Decía un estudio de Martin Hilbert que este tipo de gente es capaz de decidir qué te sale primero en Google y el momento o qué noticias te salen primero, ¿ya? Y el momento en que esa relevancia viene determinada, manipulada, están incidiendo directamente en tu votación a propósito del proceso electoral y es sola y únicamente por aquello que logras poner primero. Y esto, si es que está, y como tranquilamente puede estar, manipulado por el gran dueño de esa plataforma, ya le hace Google, le hace YouTube, le hace X, por supuesto que hay una intervención profunda, ¿no? Desde otra perspectiva, pero sigue siendo una intervención profunda. Parecería entonces que, o sea, muchas de las reivindicaciones que existieron con la gran promesa de Internet, y vuelvo a esto, ¿no? O sea, porque mucho de esto pasa por el Internet como herramienta para la circulación de información y de los datos, pero la democratización de la opinión parecería que terminó siendo un gran problema. Y tal vez tomo como referencia una frase de Humberto Eco que es muy dura, pero creo que retrata plenamente lo que sucede cuando él dice, ¿no?, que las redes sociales dan voz a una legión de idiotas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer o existe la posibilidad aún de que la gente que es usuaria del medio de comunicación o que es usuaria de la plataforma pueda creer en alguien? Porque cuando vemos cómo la construcción de la información termina siendo efectivamente eso, una intención política detrás que utiliza incluso a la gente que está mediando como comunicador o que está opinando, pero que termina configurando en eso. Y la pregunta es un poco más existencial, aprovechando que son diálogos de un podcast de filosofía. ¿No estamos perdiendo ahí también una noción fundamental de comunidad cuando me acerco al medio siempre con una posición de conspiración, de saber que hay una duda y más bien es un acto de fe antes que de un ejercicio racional de decir, bueno, los hechos que me brindan son estos y yo puedo tener un juicio, sino más bien son creencias en medio de una crisis de confianza? Oye, es una pregunta enorme la que tú me das, porque, a ver,
Por ejemplo, a propósito de la crisis de confianza, que es lo último que me mencionaste, está medido, ¿no? En las plataformas, en los distintos espacios, en general, le preguntas a la gente si es que confía en el contenido que está accediendo, noticioso me refiero, ¿no? Periodístico me refiero. Y, por ejemplo, Argentina está en el 30%. La última medición que hubo del caso ecuatoriano era en ese entonces el 36%, y ese 36% ya era uno de los más bajos indicadores en el Ecuador. Y de hecho, el Latino Barómetro, que es el que hizo este estudio en el caso de Ecuador, ya resaltaba la desconfianza interpersonal que en el caso de una sociedad como la ecuatoriana ya pasaba, ¿no? Entonces, en niveles donde estructuralmente hablando falla, por ejemplo, la confianza institucional, estos ciudadanos, estos individuos son mucho más susceptibles de desinformación o tergiversación, porque primeramente no confían en las instituciones que tienen para poder entregarles esta información, es decir, ya eso les hace presa mucho más frágil, mucho más fácil de caer víctimas de los engaños que desde distintas plataformas se puedan dar. Pero adicional a eso, tienen ideas preconcebidas que probablemente no estén del todo ceñidas a la verdad, pero que se van reafirmando a partir del contenido que reciben. Te pongo el ejemplo patente de esto. La gente consumió dióxido de cloro para curarse del COVID o para defenderse del COVID. Y había cualquier cantidad de médicos, representantes de la comunidad médica, que les decían que eso estaba mal. Pero había dos cosas en este grupo social, ¿no? Principalmente que desconfiaban del sistema de salud de su país, ¿no? Y creo que el Ecuador califica tranquilamente en esa línea, ¿verdad? Desconfiaban de sus gobernantes, por toda esa institucionalidad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, también desconfiaban del sistema comunicacional tradicional que tenían. Entonces, cuando hay estos dos niveles de desconfianza, junto con la necesidad de recontraconfirmar sus propios sesgos, encontrar contenido en YouTube sobre pegarte 2 pastillas de ivermectina o una copita de dióxido de cloro cada mañana y en ayunas, pareciera algo que hace mucho sentido para estas personas y que no fueron pocas en el Ecuador y que terminaron acabando con sus hígados. Entonces, para poner solo un ejemplo, y esto fue incluso advertido por la comunidad científica a nivel mundial y también a nivel nacional. Y a pesar de eso, tuvimos las consecuencias que tuvimos en las personas que no se cuidaron o que decidieron ir por estos otros caminos. Entonces, sí hay mucho de desconfianza en las instituciones y en las estructuras que termina arrojando a estas personas a los brazos de la desinformación. ¿Cómo corregir esto? O sea, el problema aquí es fundamental, tiene unos trasfondos enormes, porque lo primero que tienes que hacer es agarrar confianza en una clase social, política, económica, que te sigue fallando una y otra y otra vez. Entonces, simplemente caemos en este círculo que no es virtuoso, sino vicioso, en términos de no poder salir de esta suerte de espiral en donde ratifico mis propios sesgos, no me interesa abrirme a novedades porque además desconfío en lo que otros puedan decir. Simplemente con eso me profundizo más las ideas preconcebidas y eso es durísimo, eso es casi que mortal para lo que quisiéramos siempre, que es la deliberación democrática, que ese mercado de ideas esté muy enriquecido, muy colorido, muy diversificado. El contexto que actualmente vivimos, profundizado por el desarrollo tecnológico, impide que esa linda deliberación habermasiana, que quizás el Internet hubiese sido como herramienta, ¿no es cierto?, maravillosa para poder lograrlo. Bueno, el formato, el algoritmo y el modelo de negocio no lo están permitiendo.
Ahora, hay una frase que se repetía mucho en la política ecuatoriana desde algunos años que decía la libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta. Y Ajá. tal vez siempre se peleó mucho en establecer una contrahegemonía o un contrarrelato frente a eso. Y pregunto porque también en Mundana siempre procuramos que logremos arrojar ciertas ideas o alternativas también, pero hace pocos días Gabriel Rufián, un político español que es bastante famoso también a partir de su viralización en redes, decía, necesitamos construir redes, o sea, plataformas, más o menos un Facebook público. ¿Tú qué consideras de eso? ¿Es posible? ¿Es una alternativa en la cual se podría entrar un poco a militar, digamos, por exigir, como fue en algún momento, el tener una radio pública, un canal público? ¿O realmente sería simplemente alimentar más al monstruo de la construcción de estos relatos desde el poder? Bueno, las utopías sirven para comenzar a caminar al menos, ¿no? Entonces yo lo viera como esa línea, ¿no? O sea, como que hacia allá deberíamos llegar. Yo lo veo muy difícil, pero eh, no tengo la posibilidad en este momento de rechazar, por muy loca que fuera la idea, porque ideas más locas se han llevado a cabo. Entonces, ¿quién quita? Y tecnológicamente se pueda dar, hacer algún tipo de interacción y competencia. Ah, hombre, hace 5 años atrás no hablábamos como estamos hablando hoy en día de una plataforma como TikTok. Y es una plataforma que está fuera de la hegemonía estadounidense o anglosajona y que llega a romper ideas, esquemas sobre el tipo de contenido que debes tener, la forma en la que te informas, diremos, todo eso es novedoso y que no tiene el control del status quo, diremos, anglosajón en el fondo, y que termina siendo una postura sumamente interesante al punto que viste tú como Estados Unidos le negó la entrada y que ahora está todavía en capilla su posibilidad de ingresar a un mercado como el estadounidense, ¿no? O sea, yo no sé si como un contenido público en términos de la idea de Rufián, pero sí creo que pueden, al menos en este momento, desde el mismo mercado, encontrarse alternativas que necesitarán luego relacionarse, interactuar mutuamente, así ideológicamente no compartan las mismas ideas. Bueno, tal vez saliéndome un poquito del tema, pero para conversar contigo de un fenómeno que pasó muy coyunturalmente ahora, con el famoso estudio Ghibli y la construcción de estas imágenes con ChatGPT. Cuando uno piensa eso, también hay una dinámica como de la uniformización de lo que se puede producir. Entonces, en esta idea un poco existencial de diferenciarnos o de ser particulares, también nos encontramos en esto, ¿no? En que el algoritmo ha ido condicionando al ser humano para pretender su originalidad en función de arrojarse acríticamente a la tendencia. Y en esa perspectiva, ¿qué tan posible es hablar de contrahegemonías, de contraculturas? ¿Qué tan posible es en un mundo en el que toda la gente, o sea, yo veía todos los políticos de todos los sectores ideológicos estaban subiendo su foto porque era lo trendy? Tal vez Es pelear que contra lo eso, trendy sea justo, lo necesario. el imperio de la tendencia. Es Exactamente. que en este momento estamos planteándonos una sociedad que está abocada a las modas, con mucha más fuerza de lo que anteriormente se veía. No es que aquello que esté de moda anteriormente no incidía en la conversación social. Por supuesto que estaba allí. O sea, si se da el afrancesamiento de Cuenca hasta cierto punto es precisamente porque hubo una tendencia que gente pudiente cuencana decidió seguir. Claro que en ese contexto nunca se da con la rapidez y con la profundidad de dispersión de lo que hoy en día se puede generar y además a muy, muy bajo costo y todo lo demás. Pero sí, seguimos siendo seres humanos que estamos en este mundo planteándonos cómo no ser bichos raros, ¿no? La Elizabeth Noel Newman lo que plantea directamente es no somos islas, psicológicamente no nos gusta estar de parias, por lo tanto imitamos o nos callamos las opiniones frente a lo que vemos que pareciera ser mayoritario, ¿no? Entonces, son fenómenos que se siguen repitiendo, pero que los vemos con mayor capacidad de dispersión y profundidad. ¿Por qué?
porque hoy la tecnología lo permite. Entonces, por eso todo el mundo sale con este rostro. Tenemos japonés, no sé si es japonés, bueno, no sé, Estudio Ghibli, ni siquiera creo que está por allí. Disculpa mi ignorancia. Pero básicamente lo que hacemos es parecernos todos. Hemos perdido capacidad de identidad propia por subirnos a la moda. Somos muy pocos los que todavía no caemos en esas tendencias, o si es que las reflejamos, nos quedamos para nosotros, pero es muy difícil ir contra la tendencia. Y esto hace que la sociedad sea vista desde este fenómeno tan extraño del paquete, de la estructura, casi que modelo de fábrica otra vez, en lugar de estar rescatando aquello que nos vuelve únicos, ¿no? Imagínate cómo será esto, que circuló por las mismas redes sociales en estos días. La diferencia que hay entre lo que la inteligencia artificial te plantea en segundos y el trabajo manual. Y veía yo esta animación de un gran grupo de gente en el que cada rostro, cada personaje, al haber sido planteado de manera individual, tenía su propia identidad. Entonces, sí, es el mismo trazo, son los mismos colorcitos, es el mismo dibujito, pero tú te das cuenta que cada uno de estos elementos tiene un propio aspecto, unos rasgos, unos gestos que pareciera que le dieran una historia personal a cada uno de ellos. Hoy esa historia personal, que por lo general se veía en los rostros, en la mirada, en esa gesticulación, se ha perdido. Si es que ves tu rostro bajo el perfil del estudio Kipling, bueno, como diablo sea que se llame, prácticamente son los mismos rostros, porque lo que hace la inteligencia artificial es buscar lo más parecido a este trazo y hago empatar, y luego es la psicología diciendo que bestia soy yo, pero básicamente no es por allí la cuestión. Y esto hace que la identidad propia sea reemplazada a partir de estas modas colectivas dispersas de una manera tan rápida, Por y que por supuesto. eso también cambiarán, ¿no? Una Rápidamente. suerte de pareidolia algorítmica. Pero bueno, Caroline, el tiempo se nos va acabando. Yo quisiera preguntarte, bueno, en medio de todo esto, el ciudadano, en esta individualidad que nos parece tan única y casi que el único espacio de resistencia que parecería, digo, nos parece porque no debería. ¿Qué podemos hacer ante el imperio del algoritmo? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para lograr esto que tú mencionabas hace un momento? Reivindicar la plaza pública, el espacio público, no solamente para la construcción de la verdad, sino para la construcción de unas sociedades que podamos entendernos entre diferentes sin la necesidad de convertir a la plaza pública en la plaza de lapidación. ¿Cuál sería tu Exacto. recomendación? ¿Qué haríamos? Yo creo que en primer lugar, tomar conciencia de lo frágiles que somos ante aquello que está ahí y que están manejándonos, ¿no? Mis clases de comunicación, el primer video que les muestro a mis estudiantes es un estudio de Martin Hilbert, nuevamente te planteo, en el que él, a partir de la información científica recogida, te dice claramente que hoy en día este aparatito llega a conocerte a ti más de lo que tú mismo te conoces. Así de peligroso termina siendo, y que al final del día este tipo de tráfico que tú le das, clics, likes y otros, lo único que estás haciendo es alimentando más los bolsillos de este grupo de dueños de lo que hoy en día podríamos llamar la información. Ese es el nivel de dependencia que estamos creando y que seguimos alimentando. Tener conciencia es el primer paso. El segundo paso es alfabetización mediática. Es decir, porque sea un monstruo, porque lo es, no voy a aprender a usarlo, ¿no? Y aprovechar la mejor manera posible ese monstruo que está al frente. ¿Y esto qué implica? Tienes que saber producir, tienes que saber utilizar los trends, tienes que saber interactuar con ellos, no rechazarlos, sino hacer un buen uso de ese espacio de referencia que tenemos, siendo siempre consciente de los peligros que también presentan, ¿no? Por ejemplo,
Sabemos que un video en YouTube se puede hacer con todos los filtros que quieras, con un CapCut Edition, tranquilamente, pareciendo que fuera un gran noticiero importante con todos los datos y la contrastación y tal, y todo siendo hecho desde la inteligencia artificial. ¿Es posible hacer eso? Ahora se puede hacer eso, y tú debes tener conciencia de eso para que cuando accedas a ese contenido, porque te llegó por WhatsApp, porque te llegó por el Twitter, por la razón que sea, te hagas la pregunta, ¿será verdad? ¿O esto es inteligencia artificial? Es ser capaz de entrenar tu conciencia, tu raciocinio en la posibilidad de que las cosas que te están llegando a tus ojos quizás no sean verdad, es el primer paso. El siguiente paso es saber cómo proteger tu cúpula, tu burbujita comunicacional, enriqueciéndola primero con fuentes confiables, luego con fuentes diversas desde las distintas perspectivas para que puedas alimentarte adecuadamente. Yo comparo con mis estudiantes siempre, yo comparo esto como el ejercicio de alimentación, ¿no? Los nutriólogos nos dicen, ¿no? Que mientras distintas porciones sean, mientras más colorido sea, es mucho mejor. Lo mismo sucede con la información que tú consumes. Mientras tenga mayor diversidad de ideas, es decir, más colorido, e inclusive distintas porciones, es decir, desde distintas fuentes, es mucho mejor y tu dieta comunicacional tiene que estar bien equilibrada, bien balanceada y tú tomar conciencia de esos equilibrios que estás pidiendo. Caroline, muchísimas gracias. Tal vez me quedo solamente con esto de que la conciencia por lo pronto no puede ser artificial, al menos aún. Y ese ejercicio de construir algo que nos pertenece como el último reducto de la humanidad, tal vez sea efectivamente la herramienta para contrastar o para poder resistir a estos embates y estos grandes desafíos que tenemos como humanidad. Todas las herramientas que hemos creado como seres humanos siempre han tenido usos diversos y lo importante será que como ciudadanos y como personas que esperamos que el debate público pueda ser un elemento para construir sociedades democráticas, sociedades cohesionadas en función del bien común, pues son tal vez las únicas herramientas que nos quedan. Así que agradecerte muchísimo por esto. Ha sido un honor conversar contigo. Creo que podríamos irnos muchas horas más, pero bueno, el tiempo siempre en los medios también nos consume. Así que esperamos que toda la audiencia de Diálogos Mundanos haya disfrutado tanto como yo esta conversación. Recomendarles pues seguirle a Carolina en redes. Ella está opinando un montón de cosas y con muchísimo fundamento y que creo que da sentido a esto que ella ha dicho, no solamente como un mantra de coaching, sino como un ejercicio práctico, profesional que lo hace en su vida y que nos alegra mucho poder tener este tipo de personas que alimentan el debate público, incluso en la virtualidad. Así que, Caroline, agradecerte mucho y como decimos siempre en Diálogos Mundanos, que la palabra nos encuentre. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes aquí en Voces Azuayas y con el apoyo siempre de Estrategia 7 que nos da todo el soporte técnico. Así que, muy buenas tardes y muchas gracias a todos y todas. Gracias a ustedes. Que estén bien.